Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a todos, a los que están acá y a los que están también recibiendo este mensaje a través de las redes. Sean muy, pero muy bienvenidos. En este día quiero enseñarles sobre un tema muy delicado, podríamos decir. Y está titulado así: ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo número 2, verso 15 de segunda de Timoteo. Y Pablo le dice así: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios. ¿Bien? Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y acá le da una clave Pablo en lo que sigue: que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia. Ahora, la Biblia, toda la Biblia está escrita para el género humano, pero toda la Biblia no está escrita para que en este tiempo apliquemos conceptualmente cómo figura en la palabra de Dios, porque tenemos que aprender a trazar bien la Biblia y entender qué es lo que Dios decía a cada tiempo, en cada dispensación, según la administración, la economía de los tiempos, según su perfecta voluntad. Entonces, cuando nosotros queremos trazar la Biblia, tenemos que pensar en una palabra que se llama dispensaciones. Hay 8 dispensaciones con las que yo trabajo. La dispensación número 1 es la dispensación que se llama edénico o la dispensación de la inocencia. Ahí es cuando Dios habla con Adán, cuando habla con Eva, y es la primera dispensación y es la dispensación de la inocencia, donde el ser humano no conocía el pecado, no conocía el mal. Entonces, Dios trató de una manera con esa gente en el Edén. Sigue avanzando el tiempo en la tierra, bien, sigue avanzando, a el hombre en pecado, y lo que viene es el tiempo que se llama antidiluviana. La segunda dispensación es la antidiluviana, o sea, es la dispensación de la conciencia, donde el ser humano ya sabía lo que era el bien, lo que era el mal, podía el ser humano discernir entre lo que sí tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Bien, finalizada esta dispensación, en la que Dios trataba de una manera exclusiva al ser humano, viene la dispensación postdiluviana, se llama, que es la dispensación del gobierno humano. Esta es la tercera dispensación. Entonces, cuando hablamos de la dispensación postdiluviana, y vos ves esos fragmentos, esos capítulos de la Biblia, esas directrices del Señor, para esa dispensación, Dios le está hablando a ese género humano en ese tiempo. Y por supuesto quiero que te quede claro, de cada dispensación quedan principios espirituales y valores que siempre debemos tenerlos en cuenta, porque es la palabra de Dios. Los principios espirituales y los valores no cambian. Lo que uno tiene que aprender es a trazar bien la palabra y saber cuándo Dios habla para la dispensación 6, la 5, la 4, la 7. Bien, por eso Pablo dice: Timoteo, ¿querés agradar a Dios? Tenés que aprender a trazar bien la palabra, porque si la trazas bien la vas a entender y vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Dispensación número 4 es la patriarcal. Es la dispensación que comienza con Abraham, y esta es la dispensación de la promesa. Dios le da una promesa a Abraham. Es la dispensación número 4. La número 5 es la dispensación donde Dios trabaja con la ley. Es la dispensación legal, así se llama. Es la dispensación donde, a partir del monte Sinaí para adelante hasta la cruz, Dios trabaja con esta dispensación que se llama la dispensación de la ley, donde Dios tenía mandatos, regímenes, conductas que le exigía al pueblo, a la nación de Israel. Finaliza en la cruz la dispensación número 5, o sea, se finaliza la dispensación 5, comienza la número 6 y es la dispensación de la gracia. Fíjense que ahí ustedes están viendo en pantalla que
en la muerte de Jesús comienza la dispensación número 6. Y esa dispensación se llama la dispensación eclesiástica de la iglesia o la dispensación de la gracia. Es la iglesia esparciendo la gracia a todo el género humano, a todos los países que existen sobre la tierra. La dispensación número 7 viene luego del rapto. Una vez que está el rapto sobre la tierra, no la segunda venida, el rapto sobre la tierra, comienza la dispensación que se llama o es la decepción de Israel, que es la tribulación. Finalizada esa dispensación que dura 7 años, viene ahora sí la segunda venida de Cristo y comienza la octava dispensación, que es la dispensación del milenio, los 1000 años de Cristo o la dispensación mesiánica. Entonces, cuando Dios en la palabra habla para el reino de los cielos, que es el milenio, está hablando para allá, no está hablando para ahora. Cuando Dios habla para la ley, estaba hablando al pueblo, a la nación de Israel, algo exclusivo para ellos, para el tiempo de ellos, porque Dios en su economía de la administración de los tiempos puso fragmentos llamados dispensaciones, donde debemos entender cómo trazar la Biblia para comprender a quién le habla Dios en cada uno de los capítulos, a través de un profeta, a través de lo que dice Jesús, a través de lo que enseña Pablo, a través de lo que pasó en el monte Sinaí. Necesitamos trazar bien la palabra de verdad si queremos hacer la voluntad de Dios en la vida. Si no, no vamos a lograr interpretar la voluntad de Dios para este tiempo. Entonces, si el tiempo me lo permite, si no lo daremos en 2 clases, ojalá que el tiempo me lo permita, voy a tratar de ser práctico en la enseñanza y profundo, ¿bien? Hoy quiero enseñarles lo siguiente. Quiero enseñarles la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. O sea, vos para entender la Biblia tenés que saber qué quiere decir cuando Dios habla en la palabra del reino de los cielos o habla del reino de Dios. La mayoría de la gente confunde los conceptos y son diferentes. Bien, entonces, cuando dice reino de los cielos, vos tenés que prestar atención. Epa, ¿a qué está hablando? Te lo voy a enseñar ahora. Segundo, quiero que aprendas la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Muchísima gente cree que la segunda venida es el rapto, o cree que el rapto es la segunda venida. Tienen una confusión entre el rapto y la segunda venida. Lo tercero, quiero enseñarte quién es el que habla a los judíos en el Nuevo Testamento y quién es el que habla a los gentiles. ¿Qué significa? Que mientras Jesús, los discípulos, Juan el Bautista estaban en la tierra, Pablo estaba en la tierra, algunos hablaban en forma directa a los judíos y otros hablaban en forma directa a los gentiles. Tenés que saber discernir cuándo la palabra está hablando al judío y cuándo la palabra está hablando al gentil. Lo cuarto, quiero enseñarte cómo recibían el Espíritu Santo los judíos y cómo recibían el Espíritu Santo los gentiles, porque se recibía de 2 maneras distintas y yo necesito, vos necesitas entender y trazar bien la Biblia para saber cuándo Dios está hablando de los judíos recibiendo el Espíritu Santo y trazar bien la Biblia para saber cuándo los gentiles recibían el Espíritu Santo y en ese conocimiento entender cómo recibimos el Espíritu Santo nosotros, los llamados gentiles, que somos el pueblo que no somos nación judía. Y por último quiero enseñarte qué dice la Biblia acerca de la sangre derramada. Muy bien, comencemos con lo primero, el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Es lo mismo? Repito la pregunta. ¿El reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo? No, señor. El reino de Dios y el reino de los cielos son distinciones totalmente diferentes. Y quiero explicárselas. La cantidad de veces en que se nombra en la Biblia el reino de Dios son 70 veces, ¿bien? Entonces, ustedes van a encontrarse en la palabra de Dios con que el reino de Dios figura 70 veces. Vos vas a ir leyendo y tal vez Pablo habla y dice, porque el reino de Dios, o porque Juan el Bautista dice, porque el reino de los cielos, y así, ¿bien? Vamos a ir viendo entonces cómo el reino de Dios aparece 70 veces en la palabra de Dios.
Por otro lado, vamos a ver que el reino de los cielos aparece 33 veces en la Biblia. Entonces, 70 veces por un lado aparece el reino de Dios y por otro lado aparece 33 veces el reino de los cielos. ¿Y cuáles son las características de estos dos reinos? Las características son las siguientes. El reino de Dios es un reino espiritual. ¿Qué significa? Cuando está hablando la Biblia del reino de Dios, está hablando de, oigan bien esto, el Espíritu Santo que sella la vida de una persona y el reino de Dios se comienza a manifestar adentro de esa persona. Esa persona ya no es la misma, porque cuando el Espíritu la sella, ahora comienza a ocurrir algo. Esa persona ya es hija del Padre. El Padre la recibe como hija. Número 2, esa persona se convierte en parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces ya esa persona es la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. ¿Y cuándo comenzó el reino de Dios en la tierra, este reino espiritual? El reino de Dios en la tierra comenzó con la cruz. ¿Y cuándo termina el reino de Dios en la tierra? Oigan bien, el reino de Dios en la tierra termina en el rapto. Va a haber 7 años donde no se va a manifestar ese reino de Dios y en el 7º año comienza a manifestarse el reino de los cielos por 1000 años. ¿Me va siguiendo? Igual la placa ahí te está mostrando y te está indicando lo que te estoy hablando. Por otro lado, la característica del reino de los cielos es que el reino de los cielos es un reino físico. ¿Cuándo empieza el reino de los cielos? En el momento en que Cristo Jesús pisa la tierra en su segunda venida, de ahí hacia adelante, por 1000 años, comienza el reino de los cielos en la tierra, donde va a reinar Cristo y todos nosotros, conjuntamente con Jesús, vamos a gobernar sobre la tierra. 1000 años del reino de los cielos en la tierra. Bien, entonces, el reino de los cielos es un reino físico. El reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios se manifiesta dentro mío en la unción y el poder del Espíritu Santo. El reino de los cielos se va a manifestar cuando Cristo pise la tierra en la segunda venida, en los 1000 años del reino mesiánico, que es la dispensación número 8. Ahora estamos en la dispensación número 6. La tribulación será la dispensación número 7. Por eso es tan importante trazar la palabra de verdad de manera correcta, para poder entender qué está hablando la Biblia cuando dice algo el Señor para nosotros. Y es muy importante entender esto entre la diferencia del reino de Dios y del reino de los cielos. Vos cada vez que lees en la Biblia el reino de Dios, tenés que tomar esta conceptualización y tomar conciencia, un alto nivel de conciencia, de que está hablando de nosotros, del reino del Espíritu Santo en nosotros. Tomá conciencia de eso. Y cada vez que está hablando del reino de los cielos, disparate para la dispensación 8. Está hablando de eso. Cierro el primer punto. Segundo punto que quiero enseñarte en el día de hoy. ¿Cuándo se habla del rapto y de la segunda venida? ¿Es lo mismo? Bien, no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros estamos muy próximos al rapto. Más próximo de lo que nos podemos llegar a imaginar. El rapto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17 inclusive. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, ¿están escuchando? No seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuándo es el rapto? Estamos muy cerca del rapto, más cerca de lo que nos podemos llegar a imaginar. El escenario global se está preparando para que se levante el anticristo. El anticristo tendrá 7 años de reino. Bien, el anticristo va a hacer que se una
el pueblo israelita, judíos, con los musulmanes. Él los va a dirigir a todos. Él va a producir una unidad. Entonces, él va a tener poder político, religioso, va a tener poder militar, va a ser alguien que va a producir paz durante 3 años y medio, pero a los 3 años y medio la paz se va a terminar y se va a manifestar tremendamente el anticristo en medio de la tribulación. Bien, entonces el rapto es lo que da comienzo al inicio a la tribulación. En el rapto Cristo viene desde el cielo y los seres humanos que estemos vivos vamos a ir hacia el cielo, y a medida que vamos subiendo al cielo, el cuerpo nuestro se va glorificando y ya no tenemos un cuerpo corrupto, carnal, sino un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el rapto. Es la segunda venida. Bien, hay 7 años de tribulación en la tierra. En esos 7 años, en el final de los 7 años, lo que va a ocurrir es que Cristo Jesús va a descender sobre la tierra y va a vencer al anticristo. Bien, viene Jesús y vence el reinado del anticristo en la tierra. Se los voy a enseñar. Ahí sí pisa la tierra y se queda en la tierra. Vamos a observar Zacarías capítulo 14, del 3 al 4. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y afirmándose sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, como dicen estos versículos, el Señor pondrá sus pies sobre el monte llamado el Monte de los Olivos. Y ahí, a partir de ahí, va a vencer al anticristo. Y luego de eso, comienzan los 1000 años de reinado del Señor. Entonces, ¿es lo mismo el rapto que la segunda venida? No. El rapto es ahora, muy pronto. Ya pronto nos vamos. La segunda venida es después de los 7 años de tribulación. Y voy muy bien con el tiempo. Estoy contento que voy a llegar a dar toda la enseñanza. Bien, en la palabra de Dios vamos a marcar del Nuevo Testamento para adelante, ¿sí? De la cruz para adelante. Usa esta referencia. Te voy a hablar de la cruz hacia adelante, ¿bien? ¿Quién habla a judíos y quién habla a gentiles? Porque acá hay una gran confusión. Hay palabras que son exclusivas para los judíos, pero toda la Biblia no es para todos los seres humanos, por supuesto. Toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, pero en la economía administrativa de Dios habló a algunas personas en forma específica y de alguna manera con algunos hombres. Y en la economía perfecta de la administración de Dios habló a otros hombres, bien, con otros hombres o mujeres, y se manifestó con palabras que necesitaba decirles. A nosotros nos habló a través del apóstol Pablo, la dispensación número 6, la dispensación de la gracia, y nos enseñó muchísimas cosas que debemos ir aprendiendo todos los días. Bien. Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles directamente le hablaban a los judíos. Presten atención. Ahí en la placa ustedes tienen en la parte final, yo puse rescatando excepciones. Bien, porque tenés un Pedro hablándole a Cornelio. Hay un par de excepciones. Bien, hay un par de excepciones, pero la regla general fue Juan el Bautista hablándole a la nación judía, Jesucristo hablándole a la nación judía, los 11 apóstoles hablándole a la nación judía. Bien, o sea, la regla general fue que casi toda la escritura que ustedes encuentran de Juan el Bautista, de Jesucristo y de los apóstoles está hablando de forma directa a los judíos. Entonces, para vos poder entender la Biblia, tenés que saber estos conceptos. Porque si no, cuando Jesús habla, no entendés a quién le está hablando, por qué le está hablando y qué está queriendo pedir el Señor o transformar en la vida de la persona.
es muy difícil poder entender la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo, un apóstol, un hombre levantado por el mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, más allá de que los apóstoles eligieron a Tomás como el apóstol número 12, Tomás apareció el día ese en que tenía que fue sorteado, después no apareció más. Bien, el que aparece como el apóstol número 12 es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace algo extraordinario, una tarea, la verdad, fenomenal. Nos tenemos que sacar el sombrero. Si hay alguien que copió al Señor Jesucristo, hay alguien que expandió gloriosamente la enseñanza de Jesús hacia los gentiles, que somos nosotros, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo habló exclusivamente a los gentiles. Voy a repetir la frase que te puse en el final de esa placa que tenés ahí adelante tuyo, rescatando algunas excepciones donde Pablo a algún judío le fue hablando, pero en realidad Pablo siempre decía, mi ministerio es a los gentiles. ¿Ok? Entonces, ¿quién hablaba a los judíos cuando vos lees la Biblia? Juan el Bautista le hablaba a los judíos. Juan el Bautista no estaba llamando a los gentiles, Juan el Bautista le hablaba directamente a los judíos. Jesucristo, ¿a quién le hablaba? A los judíos. Los apóstoles, ¿a quién le hablaba? Sacando excepciones, rescatando excepciones, a los judíos. Y el apóstol Pablo, ¿a quién le hablaba? La palabra de Pablo, las 13 cartas que ustedes ven, las epístolas de Pablo, son las que él escribe para los gentiles, porque su ministerio era a los gentiles, rescatando excepciones. Bien, vamos a la placa siguiente. ¿Cómo recibían el Espíritu Santo los judíos y los gentiles? Bien, hagan la fragmentación. Por un lado tenés los judíos, que cuando recibieron a Jesús empezaron a recibir el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Ellos lo recibían de una manera. ¿Por qué? Porque venían de un paradigma, venían impregnados de una estructura mental totalmente diferente a esta otra distinción, a los gentiles. Los gentiles no conocían absolutamente nada de la mente hebrea. No tenían noción de la ley mosaica, no tenían noción de los rituales que ellos tenían, no conocían la Torá, no conocían el Talmud, no conocían nada de la religiosidad de ellos. Entonces Dios, el Espíritu Santo lo hizo manifestar de una manera a los judíos y el Espíritu Santo lo hizo manifestar de otra manera a los gentiles. Entonces, ¿cómo recibían al Espíritu Santo los judíos y cómo lo recibían los gentiles? Ahí te lo explico. En el Antiguo Testamento, voy a hablar de la cruz para adelante, ¿bien? Pero me quiero ir al Antiguo Testamento a ir a algunas excepciones donde el Espíritu Santo tomaba a algunas personas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba a un rey, tomaba a un profeta, tomaba a un sacerdote, ¿ok? Entonces, el rey David está hablando en el Salmo 51:11 y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento, algunos hombres de manera exclusiva, Dios los elegía o los seleccionaba para que algunos hombres reciban la impartición del Espíritu Santo. Bien, llegamos a la cruz y nos vamos para adelante, vamos para adelante. En el Nuevo Testamento, Jesús ya resucitado, se le aparece a los apóstoles. ¿Cómo reciben el Espíritu Santo los apóstoles? Vamos acá. El libro de Juan, capítulo número 20, versos 21 y 22, te enseña cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Ya estaba resucitado Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, cuando en el aposento allá arriba 120 personas reciben el Espíritu Santo. No, señor. Reciben el Espíritu Santo en forma exclusiva porque eran personas que tenían un trato exclusivo con Dios. Y entonces cuando Cristo resucita, se le aparece en la habitación donde ellos están, sopla sobre ellos el Señor Jesús y en el soplo reciben los apóstoles el Espíritu Santo. Vamos a avanzar. Entonces, los apóstoles eran judíos, no se olviden de eso. Vamos a avanzar, seguimos con los judíos. Vamos más para adelante. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos por primera vez, lo vamos a ver a esto en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4.
Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ustedes siguen viendo después la Escritura, se van a dar cuenta que en ese lugar había 120 personas. 120 personas, acá lo tienen escrito. 109 personas reciben por primera vez el Espíritu Santo. 11 personas no reciben el Espíritu Santo. Esas 11 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces 120 son visitados exclusivamente por el poder del Espíritu de Dios. 109 reciben por primera vez el Espíritu Santo y 11 no reciben por primera vez el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Por eso tanto vos y yo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días. ¿Y cómo buscamos la llenura del Espíritu Santo todos los días? Estaban todos juntos, unánime, en un mismo lugar, orando, clamando a Dios, estudiando la Biblia. Así se recibe la llenura del Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando. Vienen manifestaciones de Dios para que reciban el Espíritu Santo 3.000 personas ahora. No se olviden que los judíos tenían una mentalidad que venía. Voy a hablar ahora de cómo recibían el bautismo del Espíritu Santo luego del bautismo por agua. Pero miren esto, piensen esto. Juan el Bautista le decía, arrepentíos para perdón de pecado y bautícense. Esos vienen de muchos años escuchando a Juan el Bautista en el Jordán, predicándole y decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse, bautícense y arrepiéntanse para perdón de pecados. Años y años escuchando esa voz en el desierto. Entonces, esa voz estaba impregnando a la nación de Israel. Entonces, esa voz es la voz que tienen los apóstoles en su cabeza. Y Dios respeta la estructura mental, los conocimientos que uno tiene y los usa para su reino. Entonces, Hechos capítulo 2, versos 36 y 38, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120, Pedro sale y Pedro predica y ocurre lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos. Hasta ahí estamos bien. Sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro le habla así? Porque ellos tenían ese dogma donde sabían que el bautismo era para remisión de pecados. El bautismo no te redime los pecados. Lo que te redime los pecados es creer en Jesús, que Él derramó su sangre por vos. Creer en Jesús, que Él fue sepultado por vos. Creer en Jesús, que descendió al Seol y sacó a toda la gente que estaba en el paraíso allá abajo y la llevó al cielo. Creer en Jesús, que resucitó por vos. Creer en Jesús, que presentó su sangre preciosa, derramada en la cruz, la presentó en el altar del cielo, para remisión de los pecados de toda la humanidad. Si crees en Jesús, tus pecados son perdonados. El bautismo no te hace que te perdonen los pecados. Pero Pedro está hablando a un equipo de gente judía donde recién acaba de descender el Espíritu Santo sobre toda la multitud y es el idioma que conoce. Entonces está perfecto que se bauticen para arrepentimiento, porque era un trato de Dios con ellos, un vocabulario y una conversación que para ese momento Dios estaba teniendo con los judíos. Está perfecto. Pero no es necesario el bautismo para perdón de pecados. Sí es necesario el bautismo para obediencia. El que no se bautiza está en desobediencia, porque Cristo Jesús dijo que ganemos almas, discipulemos las almas, las bauticemos y las enviemos. Seguimos. Luego, por la imposición de manos, los judíos recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 al 17, estoy hablando de los judíos. ¿Ok? Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan,
los cuales cuando descendieron oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, puede estar bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero no tener el Espíritu Santo. Gran revelación. O sea, me bautizo en el nombre de Jesús, pero no tengo el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Vamos más adelante, Hechos 19:6. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hasta acá les explico de los judíos. Me voy a los gentiles, que me queda poco tiempo de la enseñanza, así que volvé a concentrarte un poquito más, con más fuerza, que queda muy poco, y entender lo que queda en el final de la enseñanza. Ahora vamos a hablar de los gentiles. Hechos capítulo 10, versos 43 y 44. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Miren qué cosa. Pedro estaba diciendo, bautícense para perdón de pecados. Ahora está diciendo, porque está hablando en la casa de Cornelio, si se cree en Jesús, se perdonan los pecados. ¿Ven cómo el mensaje cambia? Estaban aún hablando, Pedro, estas palabras, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Entonces, ¿se impuso las manos a alguien? No. ¿Se bautizó a alguien para que reciba el Espíritu Santo? No. ¿Cómo viene el Espíritu Santo ahora a cada uno de nosotros? Como dice acá la Biblia, recibir a Jesús en el corazón, Él nos limpia de los pecados y su Espíritu Santo nos sella aun cuando estamos hablando. No es necesario ni imposición de manos, ni bautismo. ¿Está mal el bautismo? No, está perfecto. ¿Está mal la imposición de manos? No, no está mal. Puedo hacer una oración imponiendo manos, no pasa nada. Pero no es una doctrina que Dios quiera que nosotros estemos avalando de que es necesaria la imposición de manos para que se reciba el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo puede descender sobre cualquier persona que cree en Jesús como su Señor y Salvador, que entiende que Jesús murió y fue sepultado y fue resucitado para perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Muy bien. Lo último que quiero enseñarles ahora, y ahí vamos al final. ¿Qué dice la Biblia de la sangre derramada? Entendamos esto. En el Antiguo Testamento, Hebreos 9, del 15 al 22, mirá lo que dice en el Antiguo Testamento. Por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento. Hablando de lo que pasa en el Antiguo Testamento, pero arranca con la introducción de Cristo. ¿Bien? Para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, presten atención, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Tenemos un Antiguo Testamento que si no desaparece, no puede aparecer el Nuevo. Había un viejo pacto. Tenía que desvanecerse este viejo pacto para que naciera un pacto nuevo con Jesús. Sigue hablando ahora del Antiguo Testamento, miren. Así que tampoco el primero fue dedicado sin sangre. El primer testamento no fue dedicado sin sangre. El primer pacto de Dios. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Y además de esto, roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre en el Antiguo Testamento, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Se usaba la sangre de animales para perdón de pecados en el Antiguo Testamento. ¿Y ahora cómo se usa la sangre en el Nuevo Testamento? Vamos acá, Hebreos 9:12. Ni por la sangre de machos cabríos del Antiguo, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Efesios 1:7, en el cual Jesús tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas
de su gloria, según las riquezas de su gloria. Muy bien. Quisiera que todo esto que en este día ustedes han recibido como enseñanza, lo puedan tener muy grabado en su corazón. Si es necesario, vuelvan a escuchar el mensaje, anoten, tomen nota, compartan con personas cercanas a ustedes este mensaje, porque es necesario que la gente conozca este tema que es cómo entender la Biblia. Necesitamos entender las dispensaciones, cómo hablaba Dios, trazar bien la palabra de Dios, saber a qué hablaba Dios, qué quería decir. Tenemos que entender la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El rapto y la segunda venida no son lo mismo, no podemos confundir esos conceptos. Cuando Dios le habla a judíos y no le habla a gentiles, tenemos que saber a quién le está hablando Dios, cómo recibían el Espíritu Santo los judíos, los gentiles, y qué dice la Biblia de la sangre derramada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Conceptos claros y básicos que tenemos que tener en nuestra mente. Vamos a orar. Dios, bendigo, Señor, a cada una de las personas aquí presente y a los que están escuchando por las redes. Padre, bendigo a toda esta audiencia. En el nombre de Jesucristo yo declaro bendición, Señor, sobrenatural, soltándose en medio de nosotros para gloria y honra de tu nombre. Padre, bendigo este mensaje. Declaro que dará fruto al 100 por 1. Que, Señor, será un mensaje que traerá, Señor, cada semilla un fruto que, Señor, será extraordinario en nuestra vida y en la vida de los semejantes. Padre, gracias por tu palabra. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando desde Varadero, provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de la Reconciliación. Mi nombre es Diego Touset y te pido que nos acompañes en las redes, que te suscribas a nuestro canal y que puedas compartir nuestras enseñanzas. Entra a nuestro canal y vas a encontrar muchas enseñanzas de la sana doctrina que te van a ser de bendición para tu vida y toda tu casa. Te bendigo.